Buenos días, amada iglesia. Damos gracias al Señor por un domingo más, en donde Él en su gracia nos permite congregarnos. Damos gracias por la adoración, la alabanza y también por habernos dejado su bendita palabra. Damos gracias porque en ella encontramos la guía, la luz que necesitamos, el alimento necesario. Y lo que vamos a hacer en esta mañana es continuar con el estudio de la carta de Pedro. Yo les invito que abran sus Biblias en 1 Pedro, el capítulo 5. Estamos avanzando en lo que es el cierre de esta hermosa carta de Pedro que tiene tantas aristas y tanta riqueza, y en la parte final, como lo decía el domingo pasado, encontramos un cierre que es magistral, exaltando la gloria y la soberanía de Dios en su don de gracia. Y quiero que leamos en capítulo 5 para conectar del 1 al 11 y seguir desarrollando los versículos que tenemos que ver hoy. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra del Señor. Habíamos estado considerando el domingo pasado justamente estos versículos del 8 al 8 y 9, cuando dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos
se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y es ese el nexo conectivo entre el sermón del domingo pasado y el sermón que tenemos que desarrollar hoy. El punto es el siguiente: cuando se nos habla de que debemos estar sobrios y velar, porque hay un adversario que es el diablo y que anda como león rugiente buscando a quien devorar, Pedro termina justamente diciendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en los hermanos en todo el mundo. Pero el padecimiento al que están ellos sujetos es la persecución. Es la persecución. Y el punto que tenemos que conectar es cuál es la estrategia del enemigo cuando quiere justamente devorar a un cristiano. Y utiliza justamente las personas del reino de las tinieblas, los que no son hijos del reino de luz, para atacar a los que sí son. Evidentemente, Pedro está conectando este cierre con todo lo que viene diciendo. Y es por eso que en los versículos que tenemos que desarrollar hoy, que es el versículo 10 y el 11, él vuelve a llevarlos, después de alentarlos a que estén firmes en la palabra para resistir el ataque del diablo, los lleva a la consideración de un Dios de gracia. Y es por eso que dice en el versículo 10 y 11, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en base a esa conexión y como un seguimiento en el estudio del cierre, el sermón que voy a predicar en esta mañana se titula El padecimiento controlado por Dios. Solo contiene un punto, porque es lo que fluye de la expresión. Y ese punto se titula Dios controla soberanamente nuestro padecimiento. Pedro dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, está conectado con todo lo que Pedro habló en el capítulo 1. Está diciendo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, involucra el control divino de Dios sobre el tiempo de sufrimiento de la iglesia. Y lo liga a un don de gracia. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, y ahora lo reafirma, porque si te queda alguna duda, lee lo que sigue. Él es como un círculo, ¿no? Te vuelve a llevar a Él, al Dios de toda gracia. Él mismo. No hay otro. No hay otro. Él mismo. Él mismo os perfeccione. Él mismo os afirme. Él mismo os fortalezca. Él mismo os establezca. Entonces, en rasgos generales, para tener simplemente un análisis introductorio, estos versículos que tenemos que ver hacen como un círculo de virtud, en donde dentro de ese círculo de virtud se encuentra la gracia salvadora de Dios, los salvados dentro de su gracia, las circunstancias duras, difíciles y agonizantes que nos tocan en la vida, pasar y en la vida de la iglesia, y el círculo de virtud cierra. Dios no lo hace para destruirnos, lo hace para madurarnos. Ahí cierra el círculo de virtud.
Dios controla soberanamente nuestro padecimiento. Y es que Pedro imparte justamente en estas palabras últimas una invitación a la esperanza. La esperanza para los cristianos que estamos siendo perseguidos. Tú puedes poner aquí la persecución desde todo foco que puedan hacer. El cristiano que está siendo perseguido, evidentemente está siendo amenazado en su seguridad. Si tenés una persecución personal, se amenaza tu seguridad, pero cuando estamos siendo perseguidos, se amenaza la seguridad quizás de la iglesia, se amenaza la seguridad de una familia. En el caso de ellos estaban siendo perseguidos como pueblo de Dios y el mundo impío, las autoridades civiles y gubernamentales eran el foco de la persecución. El punto es entender por qué Pedro conecta esa persecución con el ataque del diablo y los llama a estar firmes en la palabra. Entonces, ¿qué conexión hay? Bueno, justamente la palabra de Dios nos brinda material para que entendamos la conexión. Todo foco de levantamiento humano en contra de los creyentes tiene una conexión con un mundo espiritual contaminado. Cuando vos estás en un grupo y decís, esa persona es cristiana, pero decís, este no es mi lugar, es que hay algo en tu corazón que rechaza ese lugar y nadie te dijo nada. Es que, hermanos, nosotros estamos dentro de un sistema terrenal en donde hay presiones de fuerzas de dos reinos. Y la Biblia lo dice claramente. Nosotros pertenecemos al reino de Cristo porque hemos sido trasladados por esa gracia del reino de las tinieblas al reino de la luz. Sin embargo, hay un reino de tinieblas que está siendo controlado en su tiempo y en su avance y en su proceso, y es Dios quien permite que estén y tiene hasta el día y la hora determinada en donde va a terminar y en donde va a ser puesto en su lugar, pero al día de hoy, ese reino que está en contra de los hijos de Dios está activo. ¿Y cómo está activo? No solamente está activo porque sabemos que hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, es que ellos son los que influyen a personas con las cuales nos relacionamos, que nos aborrecen, que no nos quieren, que verdaderamente rechazan al Cristo que predicamos y rechazan nuestra fe en Cristo. Y evidentemente esto es lo que Pedro conecta en esta última parte. Pero él dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Dónde arranca esta discrepancia? ¿Dónde arrancan estos reinos? Luego de la caída en el Edén tenemos registros en el libro de Génesis, el capítulo 3, el versículo 14 y 15, dice la palabra, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré, ¿quién pone esa enemistad? Él es el mismo que pone la enemistad y Él es el mismo que nos fortalece en medio del ataque. Él es el mismo que nos afirma, Él es el mismo que nos madura. A la larga la Biblia habla del obrar de Él. Nosotros somos convidados por gracia a esta cena. No somos protagonistas en el escenario. Es Él.
es Él. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El diseño de Dios, ese diseño de gracia, era justamente levantar una iglesia redimida de en medio de un mundo pecador. Y para que la iglesia sea levantada como redimida, para exaltar la gloria del Redentor, Jesucristo, el esposo, con la cual se va a casar en casamiento eterno, es necesario que haya pecado y que haya caída, y se tiene que establecer un reino de maldad que es el que opera hasta hoy. Es nuestra realidad, no hay otra. Él pone enemistad entre los hijos de la mujer y los hijos de la serpiente, porque Él determina que quede claramente observable que Él es Dios, que Él es santo, que Él tiene un reino que es de luz, de gracia, y que el enemigo de Dios es el que está en contra de Él, que es pecador, que es mentiroso, que es acusador, que es destructivo, y que todos los que están con Él se conducen como Él. Esa polarización arranca en Génesis y termina en Apocalipsis y recorre toda la Biblia. Yo pondré enemistad entre los hijos de la mujer y los hijos de la serpiente. Y el cumplimiento de esta división y de esta enemistad de estos dos reinos, por un lado los hijos de la serpiente y por el otro los hijos de la mujer, se inicia terrenalmente en el levantamiento que podemos observar al seguir el libro de Génesis, el levantamiento de Caín en contra de Abel. Como lo explica Juan, revelando la identidad espiritual de Caín. Y cuando Juan da el veredicto de qué es lo que pasa, inspirado por el Espíritu Santo, ¿por qué se levantó Caín contra Abel? ¿Cuál es el foco? Juan lo determina claramente, porque era del maligno, era un hijo de la serpiente. No es que se levantó cruzado, no es que se alejó del Señor porque no leía ni oraba, entonces lo agarró mal cruzado y lo asesinó al hermano. Es que no había vida en él. Era del maligno. Juan lo determina, Juan revela la identidad de Caín. También se ve reflejado en la era posterior al diluvio. Este inicio y este control soberano de Dios sobre la prueba por la que pasa su pueblo tiene cimientos en el origen. Posterior al diluvio hay un aborrecimiento de las naciones idolátricas y hechiceras que están enemistadas permanentemente contra Israel, que adora al único Dios vivo y verdadero, a Jehová. Y en el Salmo 83, 1 al 3, David deja en claro: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos. Rugen tus enemigos. Dios tiene enemigos, es obvio. Su primer enemigo fue quien se levantó contra él en el trono. Pero cuando él trabaja en la tierra y él introduce el pecado entre los hombres, negando la palabra de Dios y haciendo que caiga Eva y que caiga Adán, él comienza a juntar también sus enemigos, los que Dios no escogió para vida, se apegan a él por gusto. Y hay un gran equipo en contra de Dios que están ahí. He aquí que rugen tus enemigos, son enemigos de Dios, y por ende van a ser enemigos de los que creen en Dios. Y esa es la conexión. Y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Vean el vínculo. Primero David dice, te aborrecen a vos, pero por ende, aborrecen a los que son tuyos.
Abel adoró a Dios de una manera que Dios lo cobijó. Caín le tuvo envidia. ¿Cómo actuó? Con una actitud que surge desde la envidia y desde las tinieblas, el intento de muerte, la destrucción, y lo mató. ¿Qué dice el Salmo 83? Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus, pero ahora vea cómo termina, contra tus protegidos. No tengas miedo. ¿Estás en el reino de luz? No tengas miedo con todo esto. El Señor nos cuida. Él tiene los ojos puestos contra los enemigos de sus protegidos. Tiene los ojos puestos a favor de sus protegidos. Y es por el mismo motivo, este motivo real de construcción de su gracia y de su reino, que al nacer el Señor se levanta Herodes. Cuando seguimos con la Escritura vemos el intento de la destrucción fue desde el principio, pero cuando llega el tiempo del nacimiento del Señor, se levanta Herodes, ordenando una matanza de los varones recién nacidos justo en el tiempo del alumbramiento de Cristo. Tal como lo enseña Mateo cuando dice en Mateo 2, 14 al 16. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén, y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. La enemistad entre los hijos de la serpiente y los hijos de la mujer es usada por Dios para resaltar que Dios cubre, protege y defiende a los suyos. ¿Pudo contra el levantamiento hacia el bebé Jesús? No. ¿Pero por qué? Lo que surgiría de Jesús, que es la iglesia, ¿puede sucumbir ante el ataque de Satanás? ¿Qué dijo él? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Saben esas palabras dónde arrancan? En el levantamiento de Satanás en el trono. ¿Saben dónde continúa? En la división de los 2 reinos desde el Edén. Ahí corre la ruta paralela. ¿Y sabe dónde termina? En un Apocalipsis en donde dice que el Señor pone en su lugar al diablo, a los demonios y a todos los humanos nacidos de todos los tiempos que no se hallaron inscriptos en el libro de la vida del Cordero. Serán arrojados al lago de fuego y azufre. Y Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, con los ángeles escogidos, la iglesia congregada, en una eternidad de gloria, cielos nuevos y tierras nuevas, donde mora la justicia. ¿Hay algo al medio que nos pueda preocupar o atemorizar? No. Cuando recorremos el ministerio del Señor, observamos nuevamente que el Señor advierte a los que creían en Él sobre la realidad que estoy hablando. Él les dice:
en San Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, tenés que saber algo. Sabed que esto es de larga data. Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y pondré enemistad entre la simiente tuya, la simiente de la serpiente, la simiente de la mujer. Están bajo un plan de gracia en una enemistad que tiene punto final totalmente deliberado. El punto es cómo atravesamos fielmente la prueba hoy. El Señor nos está llamando a abrazarnos al Dios de gracia. El Dios de gracia es nuestro sostén, Él es nuestro escudo, Él es nuestro refugio. Ahí tenemos que estar, cobijados en Él, porque somos sus protegidos. No temer al ataque, sino gozarnos en que Dios exaltará la gloria de su gracia, mostrando que el ataque no puede contra el creyente, contra tu familia, ni contra la iglesia, cuando tú eres fiel. La enseñanza del Señor es categórica. Al ser nosotros miembros de su reino, seremos perseguidos por los hijos de la serpiente, como lo persiguieron a él. Y esto es lo que Pedro les enseña a los hermanos al estar siendo perseguidos por los hijos de Satanás, atravesando un padecimiento controlado, y los llama a confiar en la administración soberana que el Señor hace de nuestros dolores y sufrimientos, como parte indiscutida de un plan de gracia. El Señor está observando tu día, tu sentarte, tu levantarte, tu dormir. Observa tu proceder, tu pensar, tu corazón. Pero el Señor observa a quienes quieren atacarte y te defiende. Y si algo permite, lo permite por un tiempo y para nuestro bien. Todo en este lenguaje indica que Dios, en su propósito santo y perfecto, utiliza cada momento de dolor para santificarnos. Lo más estremecedor en el cierre de la carta de Pedro, cuando hemos pasado por todo el detalle de los enormes padecimientos que han atravesado ellos, es que Dios les dice: quédense tranquilos, que esto es para bien. Y amado hermano, yo te invito en esta mañana que te abraces al Señor, porque sos su protegido. Te invito a que te quedes refugiado debajo de sus alas, porque nadie te podrá hacer mal. Te invito a que tengas profunda esperanza de saber que si Él es un Dios de gracia, la gracia comenzó en su corazón, es su plan, y Él desde la eternidad ya determinó que pases la eternidad con Él. Por lo tanto, si eres un escogido por gracia y vas a terminar la eternidad en cielos nuevos y tierras nuevas, todo el proceso intermedio está controlado por Él, protegido por Él, y lo único que Él quiere es la bendición, el crecimiento y la madurez de su pueblo, nunca la destrucción. Si Dios hubiese querido destruir a su pueblo, no estaríamos acá hoy. Pedro termina su carta con palabras de esperanza, pero palabras de esperanza que están revestidas de la profunda verdad. Y la verdad es lo que nadie esperaría entender. ¿Por qué? Porque en nuestra mente finita y en nuestro corazón humano, el hecho de que Dios ama y de que Dios cuida a su pueblo, nunca contemplaría que le vaya tan mal y que la pasen tan mal como la estaban pasando ellos. Eso es lo que cuesta conectar.
Nos cuesta conectar que el momento del dolor, que el momento de la incomodidad, que el momento de la inseguridad también sea para bien. Y si eso te cuesta, solamente anda las palabras de Pablo a los romanos cuando dice: a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas, no algunas. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y esto es lo que Pedro les enseña a los hermanos al estar siendo perseguidos por los hijos de la serpiente. Atravesando dolores incontables, han dejado sus viviendas, sus posesiones, sus lazos familiares, están yendo de acá para allá, están perseguidos y entrando en otras sociedades. Este padecimiento es controlado y Él los llama a confiar en la administración soberana que Él mismo tiene en su mano de sus dolores y de sus sufrimientos, porque están dentro de un indiscutido plan de gracia, cuyo propósito es exaltar la gloria de su nombre, no la gloria de nuestro nombre. Y todo en este lenguaje indica que Dios, en su propósito santo y perfecto, utiliza cada momento de dolor porque el foco está en la santificación y perfección de la novia del Hijo, no en la destrucción de la misma. David lo dice en el Antiguo Pacto, en el Salmo 33, 18, he aquí, el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Entonces la palabra nos va llevando, y es lo que Pedro les dice a ellos. Están en la prueba, pero Dios quiere generar en ese tiempo controlado de prueba que se aferren desesperadamente a Él. La confianza en la esperanza es el foco que Dios tiene cuando deja que pasemos por pruebas imposibles de entender, porque Él está puliendo y santificando a su iglesia. Recordaba cuando hablaba de esto la actitud de un niño. Yo recuerdo cuando crié a mis hijos y eran chiquitos, era hermoso verlos quizás en una altura que a ellos les encantaba trepar, pero cuando uno se ponía abajo y le tendía los brazos, el niño no mide la altura, no mide el daño físico si pega contra el piso. El niño ve los brazos del padre y se tira. Puede estar 1 metro, 2 metros, 3 metros. Eso quiere Dios, que te arrojes a los brazos de Él. Porque el impulso de arrojarte a los brazos de Él es que confías que Él no te va a soltar. Porque estás amparado en la esperanza de gloria. Estar dentro de la gracia no es mirar el problema del hoy, es mirar la gloria futura. Estar en la gracia no es mirar la dificultad de hoy, es arrojarte en los brazos de gracia de un Dios que no te suelta, es el Dios que nos defiende y es el que nos va a glorificar. Pedro liga justamente la enseñanza con esto. David resalta que el Señor permanentemente tiene sus ojos abiertos sobre su pueblo, aún en los momentos de dolor, y nos llama a confiar y a esperar en sus misericordias. Pero al observar el nuevo pacto, Pablo enseña lo mismo. Llama a los hijos de Dios a aferrarse a la esperanza cuando les dice en Romanos 5:5, y la esperanza no te debe dar vergüenza. La esperanza no avergüenza. Cuando uno se aferra confiadamente al Señor, cuando está lleno de la esperanza de la vida eterna, tiene contacto y conexión con el Dios eterno que nos ha de glorificar. Si Él me pensó en la eternidad y Él me va a llevar al casamiento con su Hijo, hoy está conmigo. Pedro nos da la respuesta entonces. ¿Cómo es que
nosotros lo podemos hacer. Y también la pregunta que surge es ¿por qué debemos confiar en la intervención de Él cuando atravesamos el tiempo del dolor? Y Pedro da la respuesta cuando surge esta pregunta. Y la respuesta de Él es más el Dios de toda gracia. ¿Por qué? ¿Por qué tú debes confiar en Él atravesando la prueba y el dolor? Porque Él es un Dios de gracia. Esta expresión es equivalente a la que Pablo tiene cuando en 2 Corintios 1:3 lo llama el Dios de toda consolación. De la misma manera en la que Pedro lo llama el Dios de gracia, Pablo lo llama el Dios de toda consolación. Es que dentro del plan de gracia está establecido que la prueba nos madure, nos santifique. Por lo tanto, Él es el que provee la consolación en el momento apropiado. Esto indica que Dios ya ha prometido gracia para la eternidad, mientras que aquí Él provee gracia para bendecirnos en el tiempo presente. El Dios que nos ha dado la gracia de la vida eterna es el Dios que nos da la gracia de ampararnos. Y si permite el ataque y si permite el malestar es porque quiere madurarnos, no destruirnos. Pensar que el enemigo puede hacer algo que Dios no le permita es creer que tiene más poder que Él. ¿Le fue bien a Job? En un tiempo no. Pero no podés quedarte con el mal de Job, tenés que ir al inicio del libro. Hay un otorgamiento de Dios en donde Él controla y determina lo que el enemigo le puede hacer a Job. Y es más, lo usa para que al final Job diga, yo ahora puedo conocerte más y mejor. El hecho de que Dios sea un Dios de gracia y que provea gracia en el tiempo presente tiene el fin de fortalecer a los creyentes para hacer de nuestro carácter cristiano lo que debería ser. Este es el propósito por el cual Dios persigue nuestra madurez a través del tiempo de sufrimiento. Es exactamente lo que le dice Pedro a ellos. Tienen que padecer por un poco de tiempo, pero Él, el Dios de la gracia, el Dios que los pensó en la eternidad, el Dios que los glorificará en la eternidad, es el mismo Dios que está controlando el tiempo de dolor con un propósito. Pero Pedro resalta algo tremendo que es impactante. Ese Dios de toda gracia, el Dios que diseñó un plan de gracia en donde está contemplado, como he hecho el recorrido bíblico y teológico, de que haya dos reinos que se contraponen y de que haya ataques de un reino para con el otro y de que sus hijos estén involucrados en ese ataque para que se resalte la protección que Él tiene sobre sus escogidos y sobre su pueblo. Ese mismo Dios es el que nos llamó. Por eso Pedro dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Pedro les recuerda que el presente de ellos, que la circunstancia presente de ellos está vinculada a un llamado efectivo y eficaz. Dios personalmente busca a cada una de las ovejas del Hijo. El agente que lo lleva a cabo es el Espíritu de Dios. Él es el que hace nacer a la persona. Lo dice Juan claramente, que así como el viento sopla y podemos oír su sonido, pero no sabemos de dónde viene el viento ni a dónde va, si es todo aquel que es nacido del Espíritu.
El agente que el Padre utiliza para llamar a cada uno en ese momento de regeneración, de salvación, es el Espíritu de Dios. Y Él nos llama. Él nos llama. Pedro les recuerda que el llamado contempla el momento del dolor terrenal. Se los viene diciendo en la primera carta, capítulo 1, el versículo 15, dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y esto es lo que contempla su cuidado actual. A pesar del tiempo difícil que atravesemos, somos llamados. Y si somos llamados, hay un vínculo de gracia que hace que el Señor nos cuide. Pedro les hace reflexionar que su llamado es a ser habitantes de la gloria eterna del Hijo. Y Él les dice que ese Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Es todo un plan. Nos llamó a ser parte de algo de Él. Dicho de otra manera, si somos llamados, nos convidó su vida. Por lo tanto, los escogidos del Padre están imbuidos en un reino en el cual opera la vida de Dios. La vida de Dios es vida eterna. No tiene nada que hacer el enemigo. Nada, a no ser que Dios se lo permita. Y si se lo permite es por algo. Nada, no tiene nada que hacer. Nosotros estamos cercados porque poseemos la vida de Dios. Por eso es que Pedro los llama a que ellos estén firmes. Pero primero les dice: ustedes son llamados a la gloria eterna en Jesucristo. Están en Cristo, son poseedores de la gloria eterna. Y el Padre los cuida. Todos los que son llamados, indiscutiblemente seremos glorificados. Pedro está hablando de la teología apostólica del Nuevo Testamento. Pablo se encarga de demostrar lo mismo en Romanos capítulo 8, el versículo 28 y 29, cuando dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Él llama a los que están dentro de un propósito salvador. Y todo lo que le ocurre en la vida terrenal al que está vinculado a ese llamado salvador, todo es para bien. Todo. ¿Pero qué sigue diciendo Pablo? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué es todo este lenguaje que Pedro les está diciendo a gente que tiene el alma en carne viva? ¿Qué es? Cuando el creyente, cuando la iglesia tiene el alma en carne viva, el Señor está diciendo: yo soy tu remedio, confía en mí. Yo soy el Dios de toda gracia, confía en mí. Dice que a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Esta gloria final, la cual es nuestra meta, asegura que hoy, a pesar de toda circunstancia difícil, el Señor permanece a nuestro lado. Y está perfeccionando en nosotros su obra hasta el día de Jesucristo. Este es el motivo por el que Pedro nos dice en la misma carta: Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
Hay un proceder dentro de la gracia. Y es que Dios permite nuestra prueba, pero tiene un propósito. Pedro les aclara con esta expresión cuál es el propósito terrenal o temporal del tiempo de la prueba y del dolor. Y cuáles son las etapas del proceso de la santificación personal a través del padecimiento. La primera etapa del proceso es perfeccionarnos. Dios permite el tiempo de la prueba, Dios permite el tiempo del dolor en la vida de ellos porque los quiere perfeccionar. Cuando el creyente dice, yo ya tengo tiempo en la iglesia, ya me las sé a todas, yo ya estoy en otro nivel, ese es el momento en el que realmente necesita perfección, porque la perfección es una madurez interna según la óptica de Dios, no la nuestra. De la misma manera en que nosotros no podemos conocernos a nosotros mismos, y de la misma manera en la que nos engañamos a nosotros mismos cuando nos creemos más que otros y estamos en el pecado del orgullo, de la misma manera es que la mirada de Dios sabe a dónde está tu necesidad. Y de la misma manera es la que Dios te deja pasar por la prueba para que esa medida que no está contemplada por la escasez de nuestra visión, Él, por gracia, nos madura y nos perfecciona en la medida que ni siquiera sabemos que lo necesitamos. ¿Me expreso? Ese es el propósito de la prueba. Hacernos ver nuestro verdadero estado, no el que pensamos tener. La perfección allí en el original es una palabra cuyo ímpetu es tremenda, es poderosa. La perfección es llevarnos a la plenitud. Si lo que el Señor busca con el tiempo de la prueba en ellos es llevarlos a la plenitud, pues bien, a pesar de que estaban siendo fieles y a pesar de que estaban en el dolor y en el sufrimiento, había algo en el carácter cristiano de ellos que le faltaba crecer y madurar. Posiblemente la paciencia de Cristo, posiblemente la misericordia de Cristo. Hay algo en la vida de ellos que necesitan perfeccionar para ser llevados a la plenitud. Sabemos que esa plenitud será completa en el encuentro glorioso. Pero Él les dice, Él mismo, el Dios de toda gracia, que por haberlos incluido en su vida, en la vida eterna, que se ha de disfrutar para toda la eternidad en la gloria, y que lo hizo en Jesucristo, los ha asociado como la esposa del Hijo. Ustedes deben aferrarse plenamente a Él, confiar en Él, descansar en Él, porque están siendo probados para ser llevados a la plenitud. Eso les dice Pedro. Y es exactamente lo que enseña Pablo cuando escribe a los Filipenses en el capítulo 1 y en el versículo 6, y dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo es que Dios perfecciona la buena obra? Bueno, la prueba es una parte que Dios usa para perfeccionar su buena obra en el cuerpo de Cristo. Esto significa que por cada tiempo de prueba y de dolor el Señor nos conforma más cercanamente a la imagen de su Hijo, hasta que nuestra semejanza a Él sea perfecta en gloria. La segunda etapa que Pedro describe cuando dice Él mismo os perfeccione, afirme, es la firmeza. El Señor en la prueba nos afirma. No, pero hermano, no me podés decir eso. A mí no me mueve nadie. Eso es lo que te crees vos. Eso es lo que me creo yo. Pero eso no es lo que Dios ve.
la medida del ataque, el cimbrón y la multiplicación de la masa por la velocidad la calcula Dios. Nosotros somos muy débiles. Entonces, en primer lugar, Dios permite la prueba porque nos creemos más maduros de lo que somos, y eso es orgullo. Dios permite la prueba porque tenemos menos raíces en Él de las que creemos tener. Y el próximo golpe, si es más fuerte, nos va a voltear. Dios permite la prueba para llenarte más y Dios permite la prueba para arraigarte más. Y eso es santificación. Porque lo que Él está buscando es que la novia glorifique su nombre, mostrándole a los principados y potestades que somos los protegidos por Él. Lo somos. Esta firmeza, estas raíces determinan una conformación que nos confirma en la vida cristiana y que nos hacen mantenernos fieles y firmes a pesar de todo ataque, a pesar de todo dolor, a pesar de toda desilusión, a pesar de todo malestar, a pesar de toda angustia, a pesar primero el Señor. Eso es tener raíz. ¿Sabe quién es el que necesita la prueba? El que cuando las cosas o las papas queman dice, me voy. ¿Sabes quién queda de pie cuando las papas queman? El que pasó por muchas pruebas. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Hace falta el tiempo del sacudón? Claro, porque nos creemos mucho más espirituales de lo que verdaderamente somos y porque nos creemos mucho más arraigados de lo que verdaderamente estamos. La medida de la santificación de la novia del Hijo la mide Dios. Dios obra no en la medida en la que nosotros creemos que debe obrar. Dios obra en la medida que Él necesita para santificarnos. Es Él. Es por esto que la prueba le informa a cada creyente la naturaleza gloriosa de la fe que ha sido entregada y lo vincula a una confianza plena en su Señor, quien ha prometido la gloria eterna. Y es por esto que Juan aclara que quien tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. La tercera etapa que Pedro presenta, Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca. El fortalecernos literalmente significa robustecernos. Mire, pastor, con la cantidad de horas que yo leo la Biblia y con la cantidad de horas que yo leo y con los años que tengo en la iglesia, incluso usted, ya debe parecer Hulk con su físico todo culturizado, ¿no? En el gimnasio. Y es muy fuerte y puede contra todo. Y es en ese pecado de creernos lo que no somos en donde el Señor envía la prueba. ¿Saben por qué? Porque nos fortalece en la medida de la presión y de la potencia del próximo golpe, no en la medida de lo que creemos ser. Y así la iglesia se va a ir desplazando hasta el día de la gloria. Después del tiempo de la persecución de los hermanos en el tiempo de prueba,
Pedro, vinieron otras persecuciones para los verdaderos. ¿Sí? ¿Saben una cosa? La iglesia no cayó 300 años después, porque fueron maduros o madurados ellos en ese tiempo de prueba. Así el Señor acompaña a la iglesia en medio de los tiempos. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor usa la iglesia para mostrarle a Satanás que no puede contra ella, porque eso le da gloria a Él. Por eso digo que nuestro dolor es controlado, nuestro dolor es para su gloria. Si no, explícame el libro de Job. La tercera etapa que Pedro presenta de lo que Dios hace es fortalecernos, que significa literalmente robustecernos. Es lo que el apóstol Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2, 16 y 17. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. El Señor nos hace madurar a través de la prueba, nos fortalece, hace que estemos preparados para soportar el embate. El mismo apóstol Pablo dice que Él conforte nuestros corazones y nos confirme en toda buena palabra y obra. Y es eso lo que debemos hacer. La prueba invita a que accionemos bien. La prueba invita a que hablemos bien. La prueba invita a que reaccionemos como personas que habitan el reino de la vida y que saben luchar contra las estrategias de la muerte. El verdadero Hijo de Dios, ejercitado en medio de la prueba, se fortalece en su carácter cristiano, confiando en la intervención del Dios que es fiel, reconociéndolo soberano en todos sus procesos. ¿A dónde se evidencia la necesidad de una prueba? La primera de las manifestaciones en donde sabemos que necesitamos tiempo de prueba es cuando no reconocemos a Dios en las circunstancias reales de nuestra vida. Pedro los llama a aferrarse a este Dios soberano que tiene el control de los sucesos incómodos que están atravesando y los lleva a medir la dimensión de lo que significa ser iglesia. Es que hemos sido incluidos a su familia en Jesucristo. Hemos sido incluidos a una familia que es poseedora de una gloria eterna. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni subieron jamás a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparada para los que le aman. Y todo este lenguaje indica que Dios nos llama a estar quietos y a conocer que Él es Dios. A conocer que si atravesamos un tiempo de batalla espiritual, un tiempo de prueba, somos llevados de su mano a pasar por el proceso de la plenitud, de echar raíces, de fortalecernos. Lo último que Él dice es que Él nos establece. Se refiere a ponernos como fundamento. ¿Queremos ser de testimonio? Sí. ¿Queremos no solamente ganar la zona, sino naciones y llegar al mundo? Sí. Permítame decirle
¿Sabe cuál es el camino para lograr eso? Esto. Recordaba cuando pensaba en esto, cuando era muy niño, en la primaria, siempre me iba a la terraza de la escuela donde estudié, por acá en el centro de Córdoba. Y en una reja, a mí me encantaban las máquinas y todo lo que era tractores y palas cargadoras. Y recuerdo cuando el viejo cuartel de bomberos de Córdoba se volteó para construir lo que hoy es la central de policía. Mi escuela daba allá, atrás. Y yo desde arriba vi todo el proceso. La demolición, limpiar el terreno, cavar, echar los cimientos de lo que hoy es la central de policía. Yo iba entre sexto y séptimo grados, ocurrió todo eso. Hace como 2000 años atrás. Entonces, cuando estaba allí, observaba, pero no veía las horas de que toque el recreo, porque yo me iba a los recreos. Veía los pozos gigantes que se hicieron para ese gran edificio. Y veía los hierros y la mezcla y el concreto y los operarios, y allí estaban los que estaban con los planos guiando la gente y trabajando. Fue una obra brutal, la vi desde el que se cavó el cimiento. Y pensaba, esto va a ser grande, porque el hueco es grande. ¿Me entendiste? Cuando el hueco es grande, el edificio es alto. El Señor nos llama a confiar en Él, a saber que estamos en su mirada, que somos de Él, y que si Él nos escogió en la eternidad, esto que pasa hoy es de Él. Por eso es que dice, Él mismo los establezca. Ah, perfecto. ¿Quieren? Bueno, las raíces necesitan ser profundas, la plenitud interna necesita ser muy grande, el robustecimiento necesita ser muy grande porque los ataques son muy fuertes. Cuando la prueba cumple su función, entonces estamos establecidos. Entonces vienen los golpes y no te pueden mover. El establecimiento que Dios quiere con los suyos es el que persigue en el momento del dolor. Por eso Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 15, versículo 58, y dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Firmes y constantes. Eso es el resultado de las pruebas. Creciendo, ese es el resultado del establecimiento, hay buena raíz en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, lo que Dios está haciendo cuando persigue en nosotros la madurez del carácter de Cristo es probarnos en una medida en la que nos parece que no podemos soportar. Pero el Señor dice, nunca el Señor dará una prueba mayor de la que podamos soportar, sino que juntamente con la prueba dará la salida. Vuelve la Biblia a enseñarnos que Dios es soberano sobre los momentos lindos y feos. Y que como Él origina y busca el tiempo del ingreso a la prueba, de la misma manera en su control soberano dicen, bueno chicos, es hasta acá. Tac. Antes tenían tantos grados de madurez, ahora tienen más. Pero Señor, yo me creía maduro. Te creías, pero no lo sos. Yo te estoy viendo. Yo peso los corazones. Él mide, no nosotros. Él obra para bien, a pesar de que no lo entendamos. ¿Y cómo termina Pedro? A Él sea gloria. A Él el imperio. Por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo termina Pedro su carta? Llevando a la iglesia que padece, que tiene el alma en carne viva,
Aquellos que no quieren saber más nada que quedarse acostados y afiebrados porque les duele la vida. Les duele la vida. Vivir les duele. Pero Él les dice, es un poco de tiempo, dale gloria a Él. A Él sea gloria. Hermano amado, esto es lo que el Señor nos invita en esta mañana, a decir, Señor, si tú estás permitiendo este tiempo, si la prueba trae este dolor, la gloria es para vos. Y la gloria se la da a Dios, la iglesia que madura, porque Dios en el propósito de la prueba persigue la madurez. A Él sea gloria. La palabra está llevándonos a otorgarle gloria al que se la merece. Dios es el único digno de todo el honor, el poder y la gloria. Y cuando la Escritura dice a Él sea gloria, no es que vos lo puedes hacer más glorioso a Él de lo que Él ya es. Es el hecho de que cada cristiano probado, como le pasó a ellos, esté con su corazón sin reclamos ante Dios y en el disfrute de la paz de saber que es Dios quien controla el tiempo del dolor y que es Dios quien le pone punto final. Y por eso dice la gloria y el imperio. Cuando habla de imperio, habla de que Él es el soberano controlador de todo. Imperio habla de fuerza, de poder, de dominio sobre todo lo que existe. Entonces, ¿cuándo nosotros le damos a Él gloria e imperio? ¿Le podemos dar más poder del que tiene? No. ¿Podemos hacerlo más glorioso de lo que Él es? No. Entonces, ¿a qué se refiere esa frase? Es que tu corazón no esté dudando de su obrar soberano en medio de tu dolor. Y es que tu corazón esté entregado a atravesar la prueba de su mano y a vivir en fidelidad. Puede haber en esta mañana alguien que aún no está en el reino de la vida. Puede haber en esta mañana alguien que piensa que por ser bautista va a entrar al cielo. No te confundas. El vínculo con Cristo, porque Él nos lleva a la gloria eterna en Cristo. El vínculo con Cristo, lo que significa Cristo para vos hoy, es lo que determina si estás en la vida eterna o estás en el reino de perdición. Y mi pregunta es, ¿quién es Cristo Jesús para vos hoy? Cristo Jesús es el personaje de la historia, el que fue crucificado, o Cristo Jesús es tu Señor y tu Salvador. Cuando la persona no tiene una idea de la necesidad de Cristo, es porque no ha analizado que está muerto en sus delitos y en sus pecados. Y el Dios eterno lo que está llamando al humano es a arrepentirse de su pecado y a creer en Jesús. Lo que Él dijo cuando vino y empezó su ministerio es: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El arrepentimiento apuntaba a la realidad de un corazón pecador que está perdido. Y el llamado a la fe en el Evangelio es el llamado a mirar a Cristo como el centro del Evangelio. Porque Él es el que vino del cielo a la tierra para pagar en la cruz del Calvario el precio del pecado de todo aquel que cree en Él. Si en esta mañana estás atravesando tu vida fuera del reino y estás en un reino de tinieblas y de muerte, te espera el infierno, la perdición. Pero el Señor te llama y te dice: arrepentíos, creed en el Evangelio. El Señor dijo: creed en mí, creed en mí. Y si tú crees, tienes la vida eterna. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra nos alienta a aferrarnos a la esperanza, esa esperanza de gloria. Hemos sido vinculados en Cristo a esta gloria eterna, tu gloria. Somos la novia del Hijo, escogida por ti, para ser llevadas a esa gloria. Y en casamiento eterno estar toda la eternidad bajo tu luz
en el servicio, la alabanza y la adoración a ti. Señor, mientras atravesamos este valle de lágrimas, en donde tú mismo permites las pruebas y el dolor, deseamos solo confiar y esperar en ti, sabiendo que tú eres soberano y que a pesar de que sea algo incomprensible, tú nos cuidas. Sabemos por tu palabra que si tú permites el tiempo, aunque sea por un poco de tiempo, como Pedro le dijo a los hermanos, es para que nuestra santificación crezca y que el carácter de Cristo se selle en nosotros. Señor, que cada uno podamos descansar en esta verdad y dar gloria a tu nombre, porque tú eres el único digno de la gloria, del imperio, la comprensión profunda de que controlas todo. Te queremos adorar y descansar en ti en esta mañana. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.